Bien, se me ha dado este título, El corazón de Jesús en el catecismo. Hombre, la verdad es que yo soy consciente de que lo del catecismo lo habrán puesto pues porque un servidor tiene hace años ya ese ministerio de explicar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Ahora en la versión del Yucat en Radio María, pero todos creo que somos conscientes de que detrás de un título así, El corazón de Jesús en el catecismo, en realidad se podría decir incluso el corazón de Cristo en la fe católica, porque el catecismo no es nada particular, sino que es un gran rostro de la fe. Si me permitís una primera aproximación, que aunque no es exactamente el tema que voy a desarrollar, pero como he partido de decir que poner como título El corazón de Jesús en el catecismo es tanto como poner como título El corazón de Jesús en la fe de la Iglesia, ¿qué matices podría haber entre el dogma de la Iglesia, la Escritura, los Evangelios o el catecismo? Yo me he atrevido a poner la siguiente imagen, que soy consciente de que es una imagen atrevida y que por lo tanto, como toda imagen atrevida, hay que cogerla pues, en la medida que sirve y no aplicarla literalmente, porque en fin, todas las imágenes que así nos atrevemos a utilizar en un contexto pedagógico, estilo como el Yucat, etcétera, son imágenes, ¿no? Y no pretendamos aplicarlas al pie de la letra. Pero yo diría que en los evangelios vemos un retrato, una fotografía de Jesucristo. En el dogma de la Iglesia, más bien una radiografía de Jesucristo. Y si queréis, en el catecismo de la Iglesia Católica, un vídeo. Como tres cosas que son complementarias. El Evangelio es el rostro, es una fotografía de Jesucristo. La fotografía se caracteriza por estar expresando lo que se ve desde fuera. Tiene mucha frescura. Es tal y como se ve. En la fotografía está, si yo ahora sacase una fotografía de lo que estoy viendo, sería tal y como se ve, esto es lo que se muestra. El Evangelio es la fotografía de Jesucristo. Pero es que el dogma de la Iglesia ha dado un paso más. Y es que bajo la acción del Espíritu Santo, detrás de esa fotografía ve la radiografía. Y ve que ese Jesús de Nazaret es el Verbo de Dios hecho carne. Y ve que ese Verbo encarnado tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Eso ya no es fotografía, eso es radiografía. Ya es verle a Jesucristo por dentro. Ese es el dogma de la Iglesia. Una persona divina que tiene naturaleza divina, que se ha encarnado y ha asumido una naturaleza humana. Pero luego está el catecismo, y es que el catecismo en el fondo es una conjugación absoluta de la Escritura y del dogma y de la tradición. El que se acerca al catecismo de la Iglesia Católica va a aprender mucha escritura, y también se va a asomar a toda la tradición y a todo el dogma de la Iglesia. Por eso ahí se suma la fotografía y la radiografía. Por eso me atrevería a decir que es un vídeo, que es capaz de ver en todas sus dimensiones profundas la realidad. Bueno, más allá de este ejemplo de partida, por eso digo, el corazón de Jesús en el catecismo, pues es el corazón de Jesús en la fe de la Iglesia, deciros que en el catecismo hay especialmente un punto, el 478, que tiene como título El corazón del Verbo encarnado. Ese punto, 478, se refiere explícitamente al corazón de Jesús. El corazón del Verbo encarnado. Jesús, durante toda su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo
de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Y aquí hace una cita de la encíclica Auritis Aquas de Pío XII. Este es, digamos, el punto del catecismo en el que cita explícitamente al corazón de Jesús. Pero obviamente, en todo el catecismo, especialmente cuando habla de Jesucristo, de la cristología, se está poniendo todas las bases de la teología del corazón de Jesús. No sería pues justo únicamente referirnos a este punto, que hablaremos de él también, sino un poco al conjunto, ¿no?, de la manera en la que el catecismo, la fe de la Iglesia Católica, habla de la cristología, ¿no?, bajo este aspecto. Bueno, yo diría como un punto más de aproximación, antes de entrar ya en cosas concretas, un punto más de aproximación, decir que creo que hablar de Jesucristo bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva del corazón de Jesús, yo creo que ilumina muchos aspectos de la fe cristiana. Uno, sin duda alguna, el de la cristología. De eso vamos a hablar ahora un poquito largo y tendido. Uno, el de la cristología. La cristología, ¿quién es Jesucristo? El misterio de Jesucristo queda muy iluminado por la imagen del corazón de Cristo. Ayuda mucho la imagen del corazón de Cristo a entender equilibradamente quién es Jesucristo. Ayudarnos a no caer en errores cristológicos. Ayuda mucho. Pero no solo eso, también ayuda a entender correctamente ese binomio entre el pecado y la gracia. Que ese binomio entre el pecado y la gracia, pues es que es un binomio muy delicado en el que el equilibrio es muy importante en él. Es muy importante. Por eso la teología del corazón de Jesús ayudó mucho cuando existió la tendencia jansenista en el seno de la Iglesia, cuando existía ese riesgo de que el pecado fuese presentado como casi sofocando la libertad del hombre, cuando el peso de la letra casi estaba ahogando el espíritu. La tendencia jansenista, que es una tendencia asfixiante, en la que el temor vence al amor, en vez de ser el amor el que supere al temor, pues la verdad es que frente a la tendencia jansenista, la devoción del corazón de Jesús fue oxigenante, porque era subrayar la misericordia, era subrayar la gracia en ese binomio de pecado-gracia. Pero es que hoy desde luego estamos muy lejos del jansenismo. Hoy más bien pecamos por el lado contrario, ¿no? Por el lado contrario, por la negación del pecado. Así como el jansenismo era pues subrayar el pecado de una manera que parece que no había esperanza de salvación, pues es que hoy estamos en el extremo contrario de negar la existencia del pecado o la posibilidad de la perdición del hombre. Y por eso la teología del corazón de Jesús sigue siendo muy actual. Si en un tiempo lo fue frente al jansenismo, hoy lo es frente al extremo opuesto, que es frente a pensar que el pecado no sea un problema. Pues claro que es un problema. ¿No va a ser un problema si ofende a Dios? ¿Y qué ofende a Dios? Ofende a Dios lo que daña al hombre. Si es que alguno se piensa que ¿qué ofende a Dios? Ofende a Dios lo que daña al hombre. Ninguna otra cosa. ¿Qué ofende a un padre? Lo que le hace daño a un hijo. Por eso creo que la teología del corazón de Jesús sigue siendo necesaria, y si en un tiempo lo fue frente al jansenismo, en ese momento en el que se desequilibró ese binomio pecado-gracia, como si la gracia no existiese y el pecado hubiese acabado con la dignidad del hombre, hoy en día, en el que más bien se niega la existencia del pecado, se nos recuerda que hay un drama muy grande, y es que el hombre se destruye a sí mismo
cuando da la espalda al amor de Dios. Y a veces hoy en día no descubrimos la realidad del pecado hasta que no descubrimos a Jesucristo que ha venido a redimirnos. Si no hubiese sido por esa redención, no hubiésemos caído en el drama del pecado. En la forma en la que hemos sido rescatados, percibimos el drama que hemos ocasionado. Y en tercer lugar, he dicho que la teología del corazón de Jesús ilumina, y ahora vamos a hablar de ello, ¿no?, para poder tener una equilibrada cristología. También la teología del corazón de Jesús ilumina para que ese equilibrio entre pecado y gracia pues exista, se exprese de una manera equilibrada. También la teología del corazón de Jesús, y ahora hablo ya muy de este último momento que estamos viviendo, de este último momento y del influjo que está teniendo en este momento la nueva era y un equivocado presentación del llamado pluralismo religioso, en el que se intenta hacer como una especie de fusión de todas las religiosidades, una especie de común denominador de todas las religiosidades, en el que creo que la imagen del corazón de Jesús una vez más nos está ayudando a rescatar lo que es más propio del judeocristianismo, que es la relación personal con Dios. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues me estoy refiriendo que creo que uno de los mayores daños que se están extendiendo por influjo de la nueva era y del llamado pluralismo religioso es decir que tiene que haber una especie de fusión entre la tradición de Occidente y la tradición de Oriente. Y se dice, resumo más o menos, ¿no?, lo que es la teoría del pluralismo religioso, se dice que en Occidente hemos tenido un culto a la personalidad, al yo, al tú, y que por eso a Dios se le ha presentado en categorías de un tú, de un yo, que tiene una relación con nosotros, como si nosotros ante Dios fuésemos en una relación de yo-tú. Sin embargo, en Oriente esas categorías personalistas no han existido, y allí más bien se ha hablado de la espiritualidad no en categoría de una persona, Dios es una persona, sino que es una especie de un todo. Dios no es que sea una persona, es un todo, una energía, una inmensidad. Y entonces esta teoría del pluralismo religioso lo que viene a decir es que hay que hacer una síntesis, y nosotros tenemos que superar esa categoría occidental del personalismo, de hablar de Dios como si fuese un tú. Dios no es un tú, es un todo. Bueno, como os podéis imaginar, la verdad es que detrás de esa concepción del pluralismo religioso, estamos anulando el Evangelio, o sea, estamos anulando lo más característico de la revelación judeocristiana, que es la revelación de Dios en categorías personales. Dios se ha descubierto como Padre, que ha enviado a su Hijo y nos ha hecho hijos en el Hijo, y una relación padre-hijo es una relación tú a tú. Por eso, frente a estas teorías del pluralismo religioso, que hay que hacer una síntesis entre Occidente y Oriente, yo digo una cosa, la religión judeocristiana no ha nacido en Occidente, ha nacido en el Medio Oriente, curiosamente. El hecho de que la revelación haya tenido lugar en el Medio Oriente, ni en Occidente ni en Oriente, yo creo que también tiene mucho de providencial. ¿Por qué? Porque ha asumido, en primer lugar, la categoría personal, las categorías personalistas, es decir, Dios es persona, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pretender olvidarnos de esto para decir que Dios es no un ser personal, sino que es el todo, el aire, el agua, la energía, es desdibujar el rostro de Dios revelado. Pero al mismo tiempo, esa revelación que nació en el Medio Oriente y no es occidental, ha asumido todo el valor
del sentido comunitario, que quizás los occidentales somos muy individualistas y tendemos a olvidarnos del sentido comunitario de la existencia. En resumen, que creo que la imagen del corazón de Jesús es una gran respuesta a esa tendencia del pluralismo religioso que tiende a hablar de Dios fuera de las categorías personales. Si olvidamos que Dios es persona divina, tres personas divinas, estamos desdibujando lo más específico de la revelación judio-cristiana. Porque Dios es persona, podemos hablar con Él, si no, no podríamos hablar con Él. Sería imposible la oración si Dios fuese una energía, si Dios no fuese un ser personal. Por eso digo que la teología del corazón de Jesús ha sido definitiva para una correcta cristología, ha sido definitiva para un correcto equilibrio entre pecado y gracia, y está siendo en este momento definitiva también para una visión personal de Dios. Porque vamos a ser claros, el Padre es persona y el Espíritu Santo es persona, pero en quien mejor entendemos, en el que más fácilmente entendemos la personalidad de Dios es en Jesucristo. Pues porque su persona, la persona del Verbo, siendo persona divina, se nos muestra en toda la humanidad, a través de la humanidad, y nos es mucho más fácil entender que Dios es persona en Jesucristo que en el Espíritu Santo, por ejemplo. Pues bien, como veis, en la historia y en el momento presente, la imagen, la teología del corazón de Jesús nos rescata de errores, de deformaciones y nos introduce en una equilibrada espiritualidad. Bueno, he hablado de la importancia de la teología del corazón de Jesús para conocer a Jesucristo de una manera adecuada. He hablado de los evangelios como una fotografía, del dogma de la Iglesia como una radiografía, del catecismo de la Iglesia Católica como un vídeo. ¿Cuáles han sido los principales errores y cuáles son en este momento los principales errores sobre la figura de Jesucristo? Suele ser bueno conocer esto. Puede parecer un poco teórico, pero es muy bueno conocerlo, porque generalmente los errores del presente no son sino unas reediciones de los errores del pasado. Por eso suele ser muy bueno conocer un poco la historia de la Iglesia, la historia del dogma, porque es que cuando uno se encuentra actualmente con alguien que pretende ser original, es muy difícil que lo sea. Los errores del presente suelen ser reediciones de los errores del pasado. Entonces, con respecto a la fe cristológica, ha habido principalmente tres tipos de errores y luego hablaremos del momento presente. En la historia de la Iglesia ha habido tres tipos de errores. Unos, los llamados de la tendencia arriana o de la tendencia adopcionista, que más bien oscurecían o negaban o dejaban en segundo lugar o no confesaban suficientemente la divinidad de Jesucristo. Venían a decir, el adopcionismo decía que Jesús era una persona humana tan justa, tan buena, tan auténtica, que Dios la había adoptado como hijo suyo. Pero claro, si tú dices eso, estás negando la condición divina de Jesucristo. Es un hombre que ha sido adoptado, pero no es Dios hecho hombre. Algo parecido decía también el arrianismo. El arrianismo venía a decir que Jesucristo no es que fuese el Dios mismo hecho hombre, sino que era como una especie de divinidad de segunda categoría, pero no Dios de Dios, el creador. O sea que el primer tipo de errores han sido los que han negado la condición divina de Jesucristo preexistente antes de su encarnación. Algunos lo han negado de una manera muy descarada, otros de una manera solapada, pero este es el primer tipo de errores. ¿Tienen actualidad en nuestro tiempo? Pues sí, claro que la tienen. El segundo tipo de errores cristológicos son aquellos que han tenido el error contrario,
no tanto el de negar o desdibujar la divinidad, sino más bien negar o desdibujar la humanidad de Jesucristo. La humanidad, pues es el llamado docetismo o monofisismo o monotelismo, que sonarán a términos un poco raros, pero lo que vienen a decir es que confiesan a Jesucristo como Dios, pero les parece demasiado escandaloso que un Dios se haya hecho hombre con todas las consecuencias. Entonces han tenido la tentación de decir, bueno, hombre, pero con apariencia humana, pero en realidad hombre no era hombre. Era un Dios un poco con rostro humano. Por ejemplo, una herejía que afectó mucho al corazón de Jesús y que el corazón de Jesús le responde es el monotelismo, que dice, hombre, Jesucristo tenía una sola voluntad, voluntad divina, no tenía voluntad humana. El voluntad tenía solamente la voluntad humana, perdón, divina. El monotelismo es del siglo VII, fue un patriarca de Constantinopla el que lo introdujo y el Tercer Concilio de Constantinopla respondió a ese monotelismo diciendo, no, Jesucristo tiene voluntad divina y voluntad humana, porque tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Y fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 475 dice, la voluntad humana de Jesucristo. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades, divina y humana, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esa voluntad omnipotente. O sea que, precisamente, la forma en la que Dios ha querido que seamos redimidos es que haya habido una voluntad humana que haya abrazado plenamente la voluntad divina. Y ese es Jesucristo, cuya voluntad humana en Getsemaní dijo, hágase, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, la voluntad humana de Jesucristo abraza plenamente la voluntad divina. Entonces, fijaros, es que la teología del corazón de Jesús es muy importante para subrayar la verdadera humanidad de Jesucristo. O sea que el segundo tipo de herejías son las que niegan la humanidad, el docetismo, el monofisismo, el monotelismo, y frente a ellas nosotros afirmamos que siendo Dios es hombre con todas las consecuencias. No es que aparezca como hombre o tenga apariencia de hombre o sea hombre en parte. Hubo también una teología, una herejía, el apolinarismo, que dijo que tenía cuerpo humano, pero no alma humana. Alma humana no. Y la Iglesia dijo, perdón, cuerpo humano y alma humana. Es hombre con todas las consecuencias. Por lo tanto, hay dos tipos de errores. Los errores que niegan la divinidad o que la confiesan a medias, y los errores que niegan la humanidad o que la confiesan a medias. Y el tercer tipo de errores, que es el llamado nestorianismo, pues es el error cristológico de decir que Jesucristo es plenamente Dios y es plenamente hombre, pero como si fuesen dos personas distintas. Uno es la persona divina y otra es la persona humana. Y claro, eso también es un error. Confesar que es persona divina y persona humana. No, dos personas no puede ser. Dos personas no puede ser. Es una sola persona. Y por eso, para responderle al nestorianismo, pues la Iglesia tuvo esa genialidad de afirmar en Éfeso, María es Madre de Dios. Que con esa definición se ha respondido al nestorianismo totalmente, porque se ha dicho, a ver, no es únicamente madre del hombre, como si fuese madre de medio Jesús. No se puede ser madre de medio Jesús, es que Jesús es uno, no son dos.
Luego, si engendró la naturaleza humana, es que es madre del único que no es madre de medio Jesús, es madre de todo Jesús, luego es madre de Dios. Por eso la definición de Éfeso responde plenamente al error nestoriano, que pretendía hacer dos personas en Jesús. No, en Jesús no puede haber dos personas, es uno. Es el que preexistía antes, el que fue enviado por el Padre, el que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, el que nació en Belén y vivió en Nazaret. Solo es uno, no son dos personas. Esto ha sido a lo largo de la historia. Las herejías que más bien negaban la divinidad, las herejías que negaban la humanidad y la herejía que venía como a afirmar que eran dos personas, una el hombre y otra el Dios. Y en nuestros días más o menos, ¿dónde podemos decir que están un poco, digamos, los errores principales a la hora de conocer a Jesús? Quizás en nuestros días los errores en la cristología se están caracterizando por haber abandonado completamente, por estar ignorando el dogma cristológico, por pretender decir que eso de hablar de Jesús es una persona divina con dos naturalezas, humana y divina, como que ese es un lenguaje que ya no puede seguir siendo utilizado, como que eso hay que arrinconarlo, como si únicamente pudiésemos acceder a Jesucristo, digamos, desde la lectura inmediata del Evangelio, pero prescindiendo de la tradición de la Iglesia. Y fijaros bien que el Concilio Vaticano II dice que la revelación la recibimos a través de dos fuentes. Una es la Sagrada Escritura y otra es la Sagrada Tradición. Son dos fuentes a través de las cuales bebemos agua. La revelación, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y por eso pretender acercarse únicamente a la Escritura, a los Evangelios, sin ayuda de la tradición, sin la ayuda de los concilios cristológicos, no es católico. No es católico. Es como pretender que el Espíritu Santo en estos 2000 años no ha estado cumpliendo esa promesa que hizo Jesús: yo os enviaré el Espíritu Santo, Él os irá revelando todo lo que os he enseñado. Es que durante estos 2000 años el Espíritu Santo ha ido iluminando la comprensión de la Escritura. Yo no puedo prescindir de todo eso y empezar yo a leer la Escritura prescindiendo de toda la tradición. En el fondo sería la postura de Lutero, que dice la sola Escritura, sin la ayuda de la tradición. Por eso quizás hoy en día los errores principales con respecto a la cristología consisten en pretender acercarnos a la figura de Jesús solamente desde el método histórico-crítico, que este fue un tema del cual habló el Papa Benedicto XVI en el prólogo del primero de los 3 libros que él escribió de cristología, de esa joya que él nos dejó de los 3 libros de cristología. En el prólogo del primero de los 3 libros que escribió, él habló del riesgo, o sea, del error que consistiría reducir nuestra forma de conocer a Jesús al método histórico-crítico. Es decir, yo que puedo conocer desde los evangelios, pero acercándome a ellos únicamente como un libro histórico, no como un libro revelado, y no como una revelación que a través de la tradición se me ha, por esa radiografía que yo os decía que me ayuda a entender la fotografía, yo he recibido. Y claro, cuando únicamente se pretende acercarse sin la tradición de la Iglesia a Jesucristo, ¿qué es lo que se suele concluir? Bueno, pues se suele concluir que Jesucristo es un profeta, un gran profeta, pero en el fondo un profeta, solo un profeta. Y claro, acordaros de ese momento en el que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan Bautista, otros que Elías o uno de los profetas. Bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ya sé que la gente dice que soy un profeta, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y fijaros que la respuesta que da Pedro, bajo la acción del Espíritu Santo, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne ni de sangre, sino el Espíritu de mi Padre te lo ha revelado. Es decir, va más allá del conocimiento del acercarnos a la figura de Jesús como un profeta, sino nos permite pasar de la fotografía a la radiografía. Ese Jesús, en ese profeta, que ciertamente Jesús es un profeta, pero más que un profeta, ¿no? Si él dijo de Juan Bautista, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, un profeta. Y más que un profeta, si él dijo de Juan Bautista que era más que un profeta, pues obviamente de Jesucristo tenemos que afirmar que es mucho más que un profeta. El Hijo de Dios vivo, el Verbo encarnado. Bien, pues este pequeño recorrido que he hecho así sobre la cristología, perdonad si os he aturdido un poco así con palabras un poco, vocablos un poco raros, etcétera, creo que sirve para entender cómo la teología del corazón de Jesús ayuda mucho a conocer a Jesucristo en su retrato auténtico. Es la revelación del amor del Padre, lo cual subraya la divinidad de Jesucristo. Es verdadero hombre con una voluntad humana que luchó. La voluntad humana de Jesús luchó para decir, hágase, aquí estoy. Y no son dos personas, sino que es uno. A ver, Jesucristo no son dos, es uno. La verdad es que ayuda mucho la imagen del corazón de Jesús para entender su verdadera divinidad, su verdadera humanidad. Para entender también que nuestro acceso a los evangelios es un acceso en el que pues no únicamente nos acercamos por ese método histórico crítico, sino ayudados por ese método histórico crítico, que ciertamente, como dice el Papa, es una gran ayuda, pero es un método auxiliar para hacer la teología, para abrirnos a la revelación del amor de Dios. Bien, pues dicho esto, y no voy a intentar ser formal con la duración que se me ha indicado, decir que para quienes queráis en vuestra casa repasar los puntos principales de la cristología referidos al corazón de Jesús, hay principalmente en el catecismo dos partes que yo aconsejaría su lectura. Del punto 470 al 478, estos 9 puntos hablan de la identidad humana de Jesús. Del punto 599 al punto 618, estos otros 19, 20 puntos hablan de la redención. Yo creo que para acercarnos a conocer cómo se revela el corazón de Jesús hay dos formas de acercarse. Una es la que hemos hecho hasta ahora, la que he explicado yo con la cristología, es decir, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Su ontología. ¿Quién es Jesús? Pero también hay una segunda forma importante para acercarse a Él, que es cuál fue su acción salvadora, o sea, la redención, lo que se llama la soteriología, la redención. Al corazón de Jesús le conocemos de dos maneras. A la hora de decir quién es Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, y también le conocemos a la hora de responder a la pregunta ¿cómo nos ha salvado? ¿Cómo ha llevado a cabo su redención? Luego, por una parte, la imagen del corazón de Jesús responde a la pregunta por la identidad de ¿quién es este? Y también responde a la pregunta de ¿cómo nos ha salvado? ¿Quién es y cómo nos ha salvado? La primera parte, la de la identidad, aquí el catecismo viene a decir lo siguiente, ¿no? En la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, asumida.
La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana y del cuerpo humano de Jesucristo. No sé si sabéis que cuando se prepara en el ofertorio el cáliz y el sacerdote echa en el cáliz el vino, luego cuando se echa esa pequeña gota de agua, el origen histórico de esa gota de agua, ¿cuál es el origen histórico? Algunos dicen que es porque al cura le gusta más el vino que el agua, pero no es por eso, ¿eh? No es por eso. El origen de esa gota de agua es más bien la afirmación de la humanidad de Jesucristo unida a su divinidad. Esa gota de agua es como la humanidad de Jesucristo unida a su divinidad, pero hay la imagen, ojo con ella porque se puede entender mal. Se puede entender mal porque, claro, una gota de agua, cuando la echas en el vino, pues es que prácticamente desaparece, deja de ser gota de agua. A ver, es vino totalmente, ¿no? Esa gota de agua prácticamente ha dejado de existir. Sin embargo, no es así con la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo condiciona a la divinidad en la manera de expresarse. Acerca a la divinidad, nos la hace palpable, nos la hace pedagógica. Somos capaces de visualizar la divinidad gracias a la humanidad. O sea que lo de la gota de agua que se pierde en el vino es una imagen bonita, pero como toda imagen hay que cogerla en parte. Porque es que la humanidad de Jesucristo no desaparece al unirse a la divinidad como la gota de agua desaparece en el vino. No desaparece. Lejos de desaparecer, más bien lo que hace es que la divinidad aparezca, que se visualice, que pueda verse lo que para mí no era perceptible. Por eso dice aquí el Catecismo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. O sea, lo que es el Dios invisible, Cristo lo visualiza. Yo soy capaz de conocer las costumbres de Dios, cómo es Dios en Jesucristo. Aquí la gota de agua no desaparece, más bien hace aparecer al vino, fíjate bien. Hace que el vino sea visible. Y por eso continúa el Catecismo diciendo, el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Es que la teología del corazón de Jesús es muy iluminadora de lo que es la cristología. Ahora creo que entenderemos un poco mejor ese punto que he comenzado leyéndolo en el punto 478. Jesús durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Fijaros un detalle que es el siguiente. Nosotros decimos que Jesucristo tenía un conocimiento, claro, al producirse, ¿no?, ese misterio de la encarnación, Jesucristo como hombre tenía un conocimiento humano y como Dios tenía un conocimiento divino. Pero es verdad que el conocimiento humano de Jesucristo tenía una iluminación especial de Dios para conocer todo aquello que era conveniente que Jesucristo conociese como hombre. A veces los teólogos han hecho esta pregunta. A ver, Jesucristo, cuando iba al colegio a aprender a leer y a escribir o a aprender los salmos, ¿aprendía de verdad? ¿O es que ya se lo sabía todo como Dios y entonces engañaba como si estuviese aprendiendo? Hombre, no, él aprendía de verdad. O sea, no pensemos eso de que Jesús se lo sabía todo, pero aquí voy a hacer como si no me lo sé. No, hombre, él tenía la ley la ley del conocimiento humano, estaba sujeta a ella como todos nosotros. Como todos nosotros.
A ver, ¿Jesús sabía la teoría de la relatividad de Einstein? Pues hombre, no, porque es que, pues como hombre que era, como Dios, claro, como Dios lo conocía todo, pero como hombre estaba sujeto a la limitación del conocimiento que tiene un hombre. Sin embargo, Dios le, dice aquí el catecismo, ¿no? Dios le había dado la gracia de conocer por una, dice Santo Tomás de Aquino, como una visión beatífica, todo aquello que convenía que conociese como hombre para que la redención fuese plenamente consciente. Como hombre, por ejemplo, conocía, fijaros que los evangelios dice Jesús conocía los pensamientos de los que le rodaban, conocía los pecados de la mujer samaritana. Dices bien que tienes 5 maridos porque... O sea, Jesús conocía como hombre todo aquello que convenía que conociese para que la redención que realizaba fuese plenamente consciente. Y por eso dice aquí el catecismo que nos conoció a cada uno de nosotros también como hombre. Vuelvo a leer esto, Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y nos ha amado a todos. Jesús, el hombre Jesús, no solo el Dios, el hombre Jesús conoció a Manuel. Cuando estaba allí en Gesemaní sufriendo, conoció a Manuel, conoció a Mari Carmen, conoció a José Ignacio, conoció a Juan. Dios quiso que humanamente hablando pudiese llegar a tener un conocimiento y un amor personal a cada uno de nosotros para que su redención fuese plenamente consciente. Para que pudiese verdaderamente decirse, me amó y se entregó por mí. Bueno, como veis, ¿no? Pues concluimos en un punto álgido, en el punto álgido de entender que la redención de Jesucristo ha sido maravillosa porque Él se ha entregado al Padre libremente por cada uno de nosotros. La devoción del corazón de Jesús insiste en que Jesús entrega libremente su vida por cada uno de nosotros. Jesús dice, nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Y la doy por ti porque te conozco. Y la doy por ti porque también te conozco. Y desde toda la eternidad te he amado. Y al hacerme hombre, sin dejarte de amar como Dios, he pasado a amarte también como hombre. Y podemos sentir el amor de Dios, podemos experimentar el amor de Dios en el amor humano de Jesucristo. Esta es, ¿no?, de alguna manera, pues el resumen de cómo entender el corazón de Jesús en el catecismo. Si el bien no nos decía, pues quizás no de esa fotografía o de esa radiografía, más bien, ¿no?, más bien de ese vídeo que es capaz de verle a Jesús desde fuera, pero también desde dentro, con la gracia de la revelación. Pues muchas gracias.